Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa en este espacio denominado Al Palo que hemos querido en estos días de cuarentena pues hacer con diferentes invitados, protagonistas dentro del mundo del fútbol. Hemos estado en gran mayor parte con entrenadores, también con algún que otro compañero de medios y en esta ocasión pues nos vamos a ir a hablar con un preparador físico, algo tan necesario en este fútbol desde hace ya muchos años. Cada vez lo vemos más en muchos clubes no profesionales también, y evidentemente una herramienta indispensable. Hoy nos acompaña Alejandro López, preparador físico de la Unión Deportiva San Fernando, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación sobre todo y por darme a conocer un poquito más en este ámbito del fútbol. Eres un preparador físico joven, pero bueno, ya con cierta experiencia que has cogido sobre todo en este último año en la Unión Deportiva San Fernando. Sí, yo comencé en agosto de 2018 en el club. De ahí hasta diciembre solamente estuve con la base, hasta que, bueno, cesaron al anterior cuerpo técnico y el club confió en mí para estar de preparador físico desde ese momento hasta la actualidad conmigo. La verdad que bastante contento y agradecido sobre todo al club de que me haya otorgado esta gran oportunidad en un equipo puntero de la tercera división canaria. Bueno, hablaremos de esta experiencia en concreto dentro de la Unión Deportiva San Fernando, que en los últimos años se ha convertido en un referente de la tercera división canaria, con varios playoffs de ascenso, y ahora hablaremos por ahí también del tema, pero antes queríamos saber un poco cómo está llevando ese plan de trabajo. Es la pregunta, una de las preguntas más escuchadas en estos días en cuanto al fútbol se refiere, los clubes y los preparadores físicos, para que los jugadores en un plantel semiprofesional, como yo creo que se le puede denominar a la tercera división, se mantengan en forma a la espera de ver qué pasa con toda esta incertidumbre que tenemos. ¿Qué plan has elaborado? ¿De qué manera estás trabajando con los chicos? Nosotros al principio del confinamiento les pasamos justamente el mismo planning que les pasamos en el periodo navideño, que comprendía eso, una semanita. Nosotros creíamos que iba a ser menos realmente de lo que está haciendo. Entonces, claro, cuando veíamos que la cuarentena se aumentaba, pues ya ahí tuvimos que cambiar un poco ese planning navideño y aportar nuevos ejercicios, nuevas infografías, cosas para mantenerlos actualizados a ellos y sobre todo que se den cuenta de que nos estamos preocupando por ellos y por su rendimiento, que al final es lo que nos va a aportar a nosotros los resultados o que lleguemos o no a los objetivos que se ha propuesto el club, como es de momento el playoff de ascenso. Y si Dios quiere, o si nosotros queremos y estamos bien puestos en el campo, pues ascender a la segunda división B. Me imagino que en cuanto se dieron cuenta de que esto no era solamente para una semana, 10 días, ese planning aumentó, y me gustaría que me contaras un poco en qué se basa un poco ese planning de trabajo. El planning sobre todo se basa en tres bloques o en tres pilares fundamentales. Movilidad dinámica, que nosotros la solíamos hacer una o dos veces a la semana. Otro de resistencia, obviamente adaptándonos al espacio, al reducido espacio que tenemos en casa. Y otro plan de fuerza, pues adaptándonos también si jugadores no tienen peso externo tipo mancuerna, alguna kettlebell, alguna pesa rusa, pues que lo hagan con garrafas, con lo que sea, con lo que se encuentren en casa, intentar pues desarrollar tareas que mantengan su condición física. Es prácticamente imposible mantener su condición física porque realmente no están entrenando al fútbol. Están entrenando de forma individual, sin incertidumbre, que el fútbol obviamente es un deporte con gran incertidumbre, y están haciendo entrenamientos individualizados, pero es muy difícil frenar esa caída de condición física, sobre todo porque ya llevamos más de un mes confinados y es realmente difícil. Pero bueno, para eso se le mandan los planes, para que estén activos
y se mantengan lo mejor posible. Evidentemente, mantenerte en forma, controlar un poco el peso y todo eso seguramente es posible, pero al final lo que es el ritmo, eso solo te lo puede dar el campo y la pelotita, ¿no? No hay forma posible de que un jugador en casa mantenga ese ritmo. Pero sí es verdad que todos estamos en la misma posición, ¿no? No hay unos que tengan más ventaja que otros, o sea que Ujú. van a partir todos los equipos, todos los jugadores desde un mismo punto. Pero la pregunta realmente no está ahí. Yo creo que la pregunta ahora mismo está en si esto puede ser sano, si puede ser viable en el aspecto físico para los jugadores. Ya no solamente hablamos de que evidentemente la enfermedad en la que estamos viviendo esta pandemia, sino hablamos de temas lesivos, ¿no? De si un jugador que ya en tercera podemos ver a veces a muchos jugadores ya veteranos, forzarlo ahora a jugar una liguilla Playoff Express, pues puede ser un problema. ¿Cómo lo ves tú? Claramente las lesiones en el fútbol son multifactoriales, es decir, se pueden producir de cualquier manera. Y como tú apuntas, pues el riesgo lesivo es bastante elevado, porque llevamos en un periodo, como hemos dicho antes, de un mes, más de un mes, sin entrenar plenamente al fútbol. ¿Cuándo entrenaremos? Dentro de 2 meses, mini pretemporada, entre comillas, de 2 semanas apenas para enfrentar unos playoffs con todo lo que conlleva. Al final, como te dije también antes, el jugador no está entrenando al fútbol, no está sprintando, no está golpeando a puerta. Entonces, eh, la próxima vez que un futbolista tenga simplemente ya que dar un pase, el riesgo lesivo es muy alto, pero creo que si se da la decisión que ha tomado o que se va a tomar en estas últimas horas, pues tomaremos el riesgo de jugar, está claro. Queremos ascender y ese es el objetivo. ¿Cómo has visto la medida, la propuesta que ha sacado la Real Federación Española de Fútbol, esta de jugar ese playoff con los cuatro primeros? Ahora hemos visto que están sacando algunas, digamos, propuestas un poco más extensas porque se han quejado equipos, como por ejemplo en el Grupo Canario le puede pasar al Atlético Paso, ¿no? Que de repente se queda fuera cuando ha estado todo el año ahí, conjuntamente con ustedes, y con esta medida pues ellos se ven muy perjudicados. Entonces creo que van a hacer ahí algún arreglo para meter dentro de ese playoff a varios equipos más. Pero bueno, más allá de los detalles, ¿qué te ha parecido a ti esta medida? Base que partíamos de varias medidas posibles, ¿no? La de declararla nula, la de algo como lo que están haciendo, jugar algún playoff, alguna historia de estas, o bueno, pues no sé qué otras opciones más posibles había sobre la mesa reales, pero dentro de todo esto, ¿qué te ha parecido a ti? Yo creo que cualquier medida que no fuera terminar la temporada, al final siempre van a haber perjudicados y beneficiados. En este caso, el principal perjudicado obviamente es el Atlético Paso, porque se queda fuera de los playoffs y como tú dices, llevaba toda la temporada eh, entre los cuatro primeros, pero al final, entre comillas, no es que sea lo más justo, pero sí lo que más se ajusta a la temporada, porque nosotros hemos jugado 27 partidos, más de la mitad de la competición. Entonces, si se suele decir que las competiciones o las ligas son una carrera de fondo, ¿no? Pues nosotros llevamos 3 cuartos recorridos. Por lo tanto, es como te digo, al final cada uno va para su casa. Y a mí, obviamente, me beneficia, o al club o al equipo le beneficia esta medida porque estamos nosotros en playoff. Pero sí es verdad que tenemos los mismos partidos que el Paso con 3 puntos más. Al Marino creo que le pasa lo mismo. El Marino tiene 4 puntos más. Y aparte Al hay, final, hay varios partidos pendientes también de esa primera vuelta que además hacen que todo esto pues varíe, porque por ejemplo con ese partido menos que tiene el Tenisca, ustedes también tienen un partido menos, pero podría el Tenisca estar líder en lugar de segundo o tercero, ahora no tengo la clasificación aquí delante, pero bueno. el Tenisca está líder con 28 partidos. El Tenisca está líder, por detrás está el Perdón, Tamaraceite sí, con un perdón, partido me menos. refería al Marino, perdón, me refería al Marino, disculpa. Vale. Uh -huh.
con ese Pues partido claro, que al le falta, falta, podría ser es líder. ahí es a donde voy, porque si se quieren tomar estas medidas de que si el partido es a 90 minutos sin prórroga y pasa el partido queda empate, pasaría el que mejor clasificado estuviera. Entonces, al final, con estas medidas también nos perjudicaría tanto a nosotros como al Marino, que tenemos un partido menos y podríamos ser líderes. Entonces, al final, como te digo, mmm, cualquier medida que no fuera terminar la temporada o dejarla nula, creo que perjudicaría a unos y beneficiaría a otros. Vamos a ponernos en la situación que se está barajando, que es la de jugar esta liguilla express. Eh, yo me imagino que cuando se decrete finalmente que se juega y se ponga una fecha también, no creo que le vayan a dar a ustedes más de 15 días para poder prepararse, porque también estamos a la espera de que se dé el ok a poder empezar a entrenar. O sea, aquí hay varias cosas sobre la mesa. Por eso a mí me ha parecido sorprendente que la quieran jugar, ¿eh? Más allá del fútbol, me ha parecido muy sorprendente. Yo pensaba hace varios días que lo iban a suspender todo, lo no profesional, evidentemente, y que se iba a quedar una liga desierta y a repetirse. Pero la verdad que me ha sorprendido por un tema sanitario, no hablo de fútbol. Pero bueno, en esta situación, como preparador físico, ¿cómo ves la posibilidad de preparar a los jugadores en 10, 12, 15 días en ese margen para jugar esa liguilla? Hombre, imagino que, como tú dices, serían 2 semanas. La primera de adaptación otra vez al medio, es decir, al entorno, al contexto del fútbol, a los compañeros, a las botas, al balón, a todo. Sería semana típica, primera semana típica de pretemporada. Es decir, los jugadores vienen de un periodo, entre comillas, de no hacer nada, por decirlo así, en el campo y tenemos que adaptarlos a ellos. Primera semana, adaptación, todo juegos que impliquen muchos jugadores, es decir, nada analítico, que tampoco es nuestra forma de trabajo durante la temporada. Y ya la segunda semana, supuestamente, imagino que al final de la misma se jugaría el primer partido de ese playoff, entonces la orientaríamos como una semana típica de competición, elevando un poquito la carga si cabe, porque el domingo de la anterior semana, que sería la de adaptación, no tendríamos competición. Sí, Entonces, quizás entrenar de lunes a viernes o sábado la primera semana, adecuando las cargas claramente, porque sabemos que la semana siguiente tenemos ya competición y la segunda semana, como digo, de mini pretemporada, pues ya destinarla a semana típica de competición. bueno, con esta introducción un poco que es evidentemente lo primordial, porque es lo que ahora mismo se está debatiendo y en breve seguramente habrá una respuesta ya firme sobre cómo queda pues esta liga. Sí nos gustaría también conocer un poquito más a Alejandro López y por ahí también conocer un poco su trabajo en la Unión Deportiva San Fernando. Y un poco para empezar me gustaría saber qué modelo de preparación física, ya nos has dejado caer algo por ahí, pero en qué modelo un poco se basa Alejandro López para trabajar. Pues mira, yo intento basarme obviamente en la preparación física actual. Como te dije anteriormente, yo no concibo ninguna tarea o casi ninguna tarea de fútbol en la que no haya balón, porque al final al futbolista lo que le gusta es tener el balón es el estímulo. Entonces es lo que yo considero primordial en cada tarea, en cada sesión o en cada planificación que yo haga, tanto en el primer equipo como en el resto de la base. El balón tiene que ser el principal estímulo que el jugador lo haga moverse, porque al final no es lo mismo hacer un farle y ya está de línea de fondo a medio campo o de línea de fondo a línea de fondo, que hacerles un farle, por decirlo así, con el balón de por medio. Al final el futbolista está o se mueve o corre engañado con el estímulo, como dije anteriormente, del balón. Esa es mi metodología. Yo no concibo nada en el fútbol que no tenga balón, claramente. Con el primer equipo sí he hecho algunas tareas de velocidad un poco analíticas, pero porque ya son jugadores formados
y sé que me lo pueden dar. Pero, por ejemplo, del juvenil división de honor hacia abajo, todas las tareas tienen que ser con balón. De todas las maneras, sí es verdad que esto ahora mismo es lo que ya está poniendo en práctica casi todo el mundo. Todavía queda alguien por ahí que sigue pensando un poco en esa base de preparación física de atletismo como era antiguamente, pero sí me sorprende que se haya tardado tanto tiempo en darse cuenta en un deporte como el fútbol, que es reciente, casi relativamente reciente esto de integrar, ¿no? El trabajo de preparación física. Me sorprende, me imagino que ustedes que estudian todo esto también les ha tenido que sorprender como en el fútbol, porque me consta que en otros deportes no es así, no ha sido así, pero en el fútbol en concreto es en el que más tarde o en el que más tiempo se ha tardado en darse cuenta que es evidente que además ya no hablamos solamente del balón, que como tú bien dices es el estímulo y es al fin y al cabo de lo que va este deporte, en lo que gira, ¿no? Pero sí es verdad que hablamos de tiempos, ¿no? O sea, todos los jugadores no están corriendo al 100% los 90 minutos. Hay tiempo, ahí tengo algunas estadísticas, ¿no? De tiempos caminando, de tiempos estáticos, de tiempos de espalda, de tiempos sprintando, dependiendo de la posición. Entonces, con lo cual, con todas esas variantes, hacer un trabajo, una preparación física de atletismo, a lo mejor era lo más fácil y lo que se sabía, ¿no, Alejandro? Pienso lo mismo que tú. Y actualmente, como tú también apuntabas ahora, todavía hay muchos entrenadores y también preparadores físicos que lo hacen. Yo no voy a decir que eso esté mal hecho, simplemente que a mí ese concepto o esa metodología adaptada al fútbol, para mí no tiene cabida o no me gusta. Eh, Como esos entrenadores o preparadores físicos pueden decir lo mismo de mi metodología, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿para qué hacer un farle de 8 minutos, 30-30, ¿no? 30 carreras continuas y 30 fuertes, que son la vida se va a dar en el deporte. ¿Para qué? Si las acciones máximas en el fútbol representan un 2%, por ejemplo. Al final, ese trabajo lo oriento yo, por ejemplo, a la fuerza explosiva, a ejercicios que duren poco con esfuerzos máximos, porque al final creo que eso es lo que me va a dar que mi futbolista llegue antes que el contrario a un balón que está dividido. Entonces, pienso lo mismo que tú, se ha tardado bastante, pero con los preparadores físicos jóvenes que nos intentamos formar y sobre todo estudiar cómo es el juego, porque al final si no sabes cómo se desarrolla el juego y no entiendes cómo es el fútbol, creo que no puedes desarrollar tareas que tengan utilidad con el balón de por medio. Bien, me imagino que en la Unión Deportiva San Fernando te has encontrado en esta primera experiencia para ti, primera oportunidad, porque creo que me han dicho que también jugabas al fútbol anteriormente. Eres joven de todas las maneras, o sea que... Sí, yo tengo 25 años, lo dejé hace 3 años debido a las lesiones, la verdad. Eh, Ese año que yo lo dejé, estuve combinando dos equipos en el Unión Viera, que fue del equipo donde salí. Estuve combinando el segundo nivel de entrenador, el máster de preparación física y readaptación. Al final no tenía tiempo. Al año siguiente me contrató el San Fernando y al año siguiente, valga la redundancia, estoy otra vez en el San Fernando. Entonces, al final no he podido compaginar mi trabajo, por decirlo así, con mi pasión como jugador. Pero bueno, estoy realmente contento porque sigo en contacto con mi pasión, con el fútbol, y también me suelo meter con el primer equipo cuando falta algún jugador y demás, así que la verdad que bueno, no me puedo quejar. En cuanto a material, disponibilidad de campo, también me imagino que cuerpo técnico, ¿qué te has encontrado en el San Fernando? Sí es verdad que con respecto a los campos, pues un equipo de tercera división que entrene en medio campo es bastante complejo porque también compartimos campos, como todos ya saben, con el Abrisajac, con el Maspalomas, y claro, sí es verdad que es una ciudad deportiva con 4 campos, 3 de fútbol 11 y uno de fútbol 8,
pero es muy difícil cuadrar el tema de campo. Sí es verdad que hay mucha comunicación, sobre todo entre Maspalomas y San Fernando, por si se queda, un equipo se va hacia otro campo o descansa, o tiene partido amistoso, pues sí es verdad que hay esa comunicación buena para plantear nosotros, por ejemplo, un partido amistoso con el juvenil o viceversa. Te voy a preguntar por algo que yo viví y que me imagino después de esa vivencia, pues me di cuenta de la importancia que era no solamente tener a esas personas, me refiero al prepa, tener también al fisio, sino que haya sinergia y algo más importante aún es que en este caso a mí me ocurrió en el apartado del fisio, pero al final yo creo que vale para los dos que les guste el fútbol o inclusive si me apuras un poco más que hayan jugado al fútbol para entender todo lo que rodea al futbolista en todos los momentos. Lo gocé, nos encontramos con un fisio que no venía del fútbol, no le gustaba el fútbol, su trabajo lo hacía bien, pero evidentemente no estaba dentro y eso a su vez con el preparador físico había unas distancias muy grandes y bueno, nos dimos cuenta al cabo del tiempo que eso no podía ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer algunos cambios, trajimos a otro fisio y ya pues todo cambió. Además, el propio fisio fue quien que ahora está con ustedes, que es Adalberto, fue quien nos guió en ciertos aspectos para poder hacer mucho mejor trabajo. Y quería preguntarte si hay esa sinergia en el trabajo tuyo con entrenador, evidentemente, y también con fisios y demás. Sí, la verdad que te digo, en este año y medio he estado muy cómodo. Date cuenta que yo, al ser coordinador de la preparación física, tengo que estar en contacto con eh, 10, 12 entrenadores. Dos fisios tenemos este año, tanto a Adalberto para el primer equipo como a Itami para el resto de la base. Y te digo que todos los entrenadores han prestado a escucharme, me preguntan incluso, y eso me hace sentir, pues claramente valorado dentro del club. Y sí es verdad que la sinergia, sobre todo en el primer equipo, es fundamental. Mingo y yo mantenemos claramente conversaciones acerca del estado físico o del sistema o de cualquier historia relacionada con el equipo, y con Alberto más de lo mismo. Es un fisio fenomenal y fundamental con nosotros, conoce a los jugadores, ha estado prácticamente en estos últimos años vinculado al fútbol y sabe de fútbol. Entonces creo que todo ha sido más fácil por eso, porque son gente de fútbol que se enteran de lo que va esto y saben de cómo son los jugadores a veces. Y como te digo, sinergia 100% buena entre nosotros. Además es buena gente y es un amigo, así que le mandamos saludos también a Adalberto desde aquí. Bueno, también otro apartado, ya se lo preguntaba yo a algún entrenador en estos días, es el tema psicológico. No sé si este año tienen psicólogo en el club ustedes, sé que años anteriores lo tuvieron, Uh -huh. pero yo quería hacerte la pregunta relacionada con la psicología en la relación en cuanto también a la preparación física. Escuchaba yo a algún preparador físico que decía que él puede tener muy bien preparado a un jugador, pero si el jugador psicológicamente no está bien, aunque esté como una moto físicamente, después en el campo no va a rendir lo que se espera. Y me gustaría que me contaras un poco cómo ves tú esa relación entre la psicología y la preparación física. Yo pienso lo mismo que ese preparador físico y lo que comentas tú. Al final, yo coloquialmente le digo a los jugadores cuando un jugador, por ejemplo, está cabizbajo, si no te va esto, las piernas tampoco. Eso está claro. Tú puedes ser muy bueno, puedes estar físicamente como un toro, pero si tu cabeza no la tienes metida en el balón, en el contrario, en tus compañeros, en dónde estás jugando, en cerrar cuando no tengo balón, las piernas no te van a ir. Entonces, tema psicológico, fundamental. Una pena que este año no tengamos psicólogo o psicóloga, que en el caso del año pasado sí estaba, Raquel. Pero, como te digo, sobre todo ahora lo que influye es el tema de la incertidumbre. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a retomar? Entonces, todo eso, quieras o no, al jugador lo tiene un poco loco de la cabeza. Pero como dijimos antes también, no solo somos nosotros, al final el factor psicológico ahora les está influyendo a todos los jugadores que están parados. Pero te digo,
digo, fundamental el tema de la psicología, no solo en el deporte, sino en la vida en general, y no solo en el fútbol, sino en cualquier práctica deportiva. Y también en esta situación ahora, porque también ahora será interesante ver cómo el futbolista vuelve no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque a lo mejor muchos de ellos se han quedado sin trabajo y, bueno, pues están en esa incertidumbre y todo esto también es otro de los motivos por los que yo no veía muy claro que esto se fuera a reanudar si tan mal está la cosa como al final pues está haciendo, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría, saliendo de este tema, nos vamos también a otros temas, aunque está relacionado con lo que hablábamos del material y de todo esto, de algo que hemos podido ver muchos en televisión, que es el tema del GPS. He escuchado a preparadores físicos divididos en el tema, ¿no? Unos diciendo que a ellos no les vale para nada saber cuánta distancia recorre un jugador y otros diciendo que sí les vale. ¿Qué opinión te refieres? Aunque evidentemente en tercera seguramente no haya ningún equipo con GPS, en segunda B seguramente tampoco habrán muchos y sea realmente ya en segunda donde se empiezan a ver los GPS y evidentemente en primera, pero un poco por saber la utilidad, porque al final vemos materiales que nos sorprenden y nos asombran, pero a lo mejor realmente tampoco sirven para mucho. Hombre, yo creo que en nuestra categoría ahora mismo los únicos que podrían o pueden tener GPS, pues ya sabemos cuáles son, los dos filiales. Al final, Tenerife B y Las Palmas C seguramente podrán contar con dos, tres GPS, no lo sé, digo más o menos haciendo un cálculo yo en mi cabeza, que puedan tener ese número de GPS por equipo. Hombre, sí es verdad que el GPS tú le puedes poner las variables que tú quieras, metros recorridos, tanta velocidad, y claro, quieras o no, si tú le pones eso a un futbolista, tanto en entrenamiento como en partido, al final tú ves las diferencias que hay entre la sesión de entrenamiento y el partido. Y viendo dichas diferencias, pues puede adecuar más la carga a ese jugador en particular. Y sobre todo en función de la demarcación, de la posición. Porque un lateral, por ejemplo, podrá o deberá hacer recorridos más largos. Entonces, quieras o no, ese cruce de variables que podemos ver de metros recorridos a tanta velocidad, por ejemplo, o saltos realizados de Quintero, por ejemplo, o Felipe, que son los delanteros en la actualidad. Al final, todo eso nos puede dar muchísima información para trasladarla a la sesión de entrenamiento y que se adecue lo más posible a que si se lo encontraran en un partido. Evidentemente estos dos preparadores físicos que hablaban pues seguramente son de dos generaciones diferentes porque el que decía que no le veía utilidad decía algo que yo también creo que es real, ¿no? Y es que todo esto lo puedes ver en un partido de fútbol, no te hace falta ni anotarlo, tú vas a ver rápidamente que hay un jugador determinado que recorre más metros y que hace mayores esfuerzos, etc., ¿no? Que uno que salta más, que el otro que hace pequeños sprints, en fin, toda esa información que él decía que de forma visual ya lo veía, no lo necesitaba en un GPS y que era un material innecesario. El otro, sin embargo, decía que pues, un poco gran parte de lo que tú estás diciendo, pero bueno, sí es verdad que no es un material necesario para este deporte, pero evidentemente son herramientas que si están, pues se pueden utilizar y son seguros para ti y para los preparadores físicos, pues un lujo, ¿no? Hombre, sería, vamos, como tú dices, un lujo. Al final, como te dije anteriormente, si yo sé cuántos metros recorre nuestro lateral derecho, nuestro lateral izquierdo, pues al final podremos adecuar la carga de entrenamiento, sobre todo para ellos, para que realicen esos esfuerzos, ¿no? Pero bueno, al final, pues esa, ese beneficio lo tienen, como tú decías anteriormente, los equipos profesionales. Son aparatos o instrumentos que no tenemos, pero que también al final es una categoría semiprofesional y nos adaptamos a lo que tenemos, poco, mucho material, con o sin GPS, como dijimos antes también, que me repito, lo que ocurre, ocurre dentro del campo y es en base a lo que tenemos que y lo que no y lo que
nos gusta trabajar en función del juego. Bien, nos gustaría saber también un poco cómo es una semana normal de trabajo de Alejandro López con la primera plantilla de la Unión Deportiva San Fernando. Cómo divides los días, las cargas, un poco metiéndonos ya en terreno algo más técnico, pero sí saber un poco cómo es ese trabajo semanal. Y me gustaría también preguntarte cuál es el día que a ti más te gusta en el trabajo tuyo personalmente en una semana con la Unión Deportiva San Fernando. Hombre, por lo general nosotros jugamos los domingos a las 12, como prácticamente todos los equipos de la tercera. Por lo tanto, jugamos domingo, entrenamos lunes y hacemos una división clara del grupo en dos. Calentamos todos juntos, activamos todos juntos y luego se divide, hacemos una tarea grupal primero, perdón, hacemos una tarea grupal todos y después sí se divide el grupo en dos claramente. Los que jugaron menos de 60 o 65 minutos hacen un complementario y los que jugaron más de 60 o 65 pues hacen regenerativo. Al final el regenerativo es un poquito de movilidad, un poquito de estiramientos por pareja o no, los estiro yo y rápido se van con Adalberto porque es lo que quieren realmente, ¿no? Tratarse después del partido. Martes tenemos libre, miércoles lo destinamos sobre todo a espacios pequeños, componentes de fuerza, aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección. Jueves ya espacios un poquito más amplios, con mayor número de jugadores, un poquito tareas más contextualizadas, por decirlo así. Jueves, tareas de viernes, tareas eso, de finalización, centros y remates, un poquito de coordinación, algún juego que otro de vez en cuando y claramente después el domingo otra vez a competir. A mí el día que más me gusta, pues sobre todo los miércoles, porque al final es cuando puedo meterle yo un poquito más de caña a ellos con respecto como te decía, al componente de fuerza, hacer complementarios o preventivos que tengan una gran carga, bueno, una gran carga no, una carga neuromuscular y que ellos sobre todo noten que han entrenado. Y en cuanto a ese trabajo con la estructura semanal que nos has contado con Mingo, en este caso en concreto, ¿de qué manera maneja Mingo a su preparador físico? Hemos visto entrenadores que delegan mucho en ellos, otros que más bien lo usan muy poquito para lo justo y necesario, y no sé si algún ejemplo más, pero en este caso en concreto, ¿cómo es ese trabajo con el míster? Nosotros antes de cada sesión revisamos el número de jugadores, tenemos una lista de los jugadores, revisamos el número de jugadores, quiénes van a faltar, quiénes no, sobre todo hablamos por WhatsApp, si no, pues nos llamamos, adecuamos las tareas que creamos oportunas, yo le propongo, él me propone y así vamos un poco estructurando cada sesión, cada día, no planificamos la semana, cada día vamos planificando en función del número de jugadores. Entonces, como te digo, sobre todo mi día, por decirlo así, favorito es el miércoles porque es cuando tengo un poquito más de chance ahí para hacer cualquier preventivo con peso externo, para proponer tareas un poquito más de carga, de carga a los jugadores. He visto que cada vez más salen preparadores físicos jóvenes, eh, yo creo que muy interesantes, y me gustaría saber qué nivel ves tú en los preparadores físicos canarios. Hombre, nivel para mí alto no. Lo siguiente, al final todos hemos recibido una buena formación universitaria. Seguramente la mayoría también tendrán estudios post-universitarios, máster de rendimiento, máster de preparación física y readaptación, como es mi caso. Y al final todos estamos intentando, pues lo mismo, creo yo, hacernos un hueco en este mundo tan difícil, pero para mí, te digo, conozco a varios preparadores físicos que están en la tercera canaria y es un lujo hablar con ellos, sobre todo en los prepartidos, colocando las chinchetas del calentamiento. Y como te digo, la competencia no solo en el país, sino ya hablando de las islas es bestial. ¿Algún referente dentro de la preparación física? Hombre, hay muchos, ¿no? Marcos Chena, Miguel Alonso, Miguel Ángel Campos,
Antonio Gómez, hay bastantes y como te digo, creo que mi metodología se basa en función de lo que yo he visto de ellos, ¿no? Y de lo que he entrenado, ¿no? Al final es un poco lo que he estudiado, lo que he entrenado como futbolista y lo que yo me he formado después del grado de educación física, pues al final crear mi propia metodología que yo creo que es la mejor para adecuarla al deporte del fútbol en este caso. Antonio Gómez es el del Fútbol Club Barcelona. Sí, Antonio Gómez y Miguel Ángel Campos recibí yo clases de ellos dos hace 2 años y medio ya, y la verdad que espectacular cómo te explican un microciclo estructurado, pasan encuestas después de los partidos en un cuestionario de Google, o sea, es un lujo escucharlos hablar porque al final te sientes tan pequeño que escuchas, aprendes, apuntas y tienes más ganas de seguir formándote porque al final esto es lo que, como te decía antes, mi pasión. ¿Y cuál es la meta de Alejandro López dentro de este mundillo? Hombre, al final yo, como te digo, mi meta o mi mayor meta sería llegar al fútbol de élite. Eso es para lo que estoy formándome, para lo que estoy entrenando, para lo que estoy trabajando. Entonces, esa es mi mayor meta. No te voy a mentir también que tengo plan B o plan C, porque al final, como te comenté anteriormente, este mundo es muy difícil. Ya no el mundo del fútbol de élite, sino el deporte de élite en general es muy difícil. Hay una gran competencia, como te apunté antes, no solo en las islas, sino en el país y en el mundo entero. Entonces, quieras o no, hay que ser realista también porque si de 22 jugadores en cada categoría te llega uno a fútbol profesional, imagínate preparadores físicos que hay uno por equipo. Entonces es bastante complicado, pero que nadie diga que no estoy intentando perseguir mi meta y mi sueño, por decirlo así. Es cierto, pero también es verdad que hay otros deportes, ¿no? No cierras las puertas a que puedas trabajar en este ámbito, pues quién sabe, en algún equipo de baloncesto, de fútbol sala o de voleibol, o no, o prefieres ir por el camino del fútbol. Hombre, está claro que eso también lo he pensado. Sí que es verdad que el máster que yo cursé es de preparación física y readaptación deportiva en el fútbol, pero sí que es verdad que el fútbol, como el baloncesto y como el fútbol sala, pues al final es un deporte de cooperación-oposición, un deporte colectivo, un deporte con incertidumbre. Entonces no me cierro puertas a nada. Está claro que una buena oferta del baloncesto, aunque entre comillas, no sepa nada de baloncesto, la, vamos, voy a ir con los ojos cerrados. Muy bien. Bueno, pues Alejandro, nosotros encantados de tenerte este ratito y charlar de cosas diferentes un poco a lo que normalmente podemos hablar con entrenadores y demás, a ver qué pasa con todo esto, aunque ya parece que estamos un poquito más cerca de saber algo y parece que va a ser ese Playoffs Express y por supuesto pues agradecerte una vez más que salga todo esto bien y ya pues te veremos por ahí seguro pronto en los campos de fútbol. Yo, sinceramente, como te dije al principio de la entrevista, agradecerles a ustedes que me hayan llamado, que hayan contactado conmigo y confiado en mí también para realizar la entrevista y mi mayor agradecimiento a ustedes. Y obviamente, claro, que nos veremos por la ciudad deportiva. Saludos Alejandro, gracias. Gracias, hasta luego.